Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad Continental del curso de Termodinámica y hoy vamos a presentar el ciclo diésel. ¿Qué es el ciclo diésel? El ciclo diésel es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en los motores de automóviles y describe el funcionamiento de un motor de pistón diésel típico. Su creador es Rodolfo Diesel. El ciclo ideal, su sistema que ejecuta el ciclo se somete a una serie de cuatro procesos, dos procesos encentrópicos, adiabáticos, reversibles, alternos, con un proceso isocrórico y un proceso isobárico. Primer tiempo, admisión. En este primer tiempo, el pistón efectúa su primera carrera o desplazamiento del punto muerto superior al punto muerto inferior, aspirando solo el aire de la atmósfera debidamente purificado a través del filtro. El aire pasa por el colector y la válvula de admisión, que se supone que abre instantáneamente y permanece abierta con un objeto de llenar todo el volumen del cilindro. Durante este tiempo, la muñequilla del Cineguil gira a 180 grados. Como segundo tiempo tenemos comprensión. En este segundo tiempo, y con las dos válvulas completamente cerradas, el pistón comprime el aire a gran presión, quedando solo aire alojado en la cámara de combustión. La muñequilla del cineguil gira otros 180 grados y completa la primera vuelta del árbol del motor. Como tercer tiempo tenemos trabajo. En este tercer tiempo, al final de la compresión con el pistón del punto muerto superior, se inyecta la combustión en el inferior del cilindro en una cantidad que se regula por la bomba de inyección. Con la presión del interior del cilindro es muy elevada. Para que la combustible pueda entrar, la inyección debe realizarse a una presión muy superior, entre los 150 y 300 atmósferas. Durante este cuarto tiempo se supone que la válvula de escape se abre instantáneamente y permanece abierta. El pistón durante su recorrido ascenderá expulsando la atmósfera de los gases remanentes que no han sido efectuados en el barrido de los gases quemados, lanzándolos al exterior. Representando un sistema de ejes coordenados de presión-volumen, el funcionamiento teórico de estos motores queda determinado por el diagrama siguiente de la figura. De 0 a 1, admisión isobárica. Durante la admisión se supone que el cilindro se llena totalmente de aire y circula sin rozamiento por los conductores de admisión. De 1 a 2, comprensión adiabática. Durante esta carrera, el aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente a la cámara de combustión y lanzada al punto 2. De 2 a 3, la inyección y combustión isóbara. Durante este tiempo que dura la inyección, el pistón inicia un descenso, pero la presión del interior del cilindro se supone que mantiene constante la transformación isobárica. De 3 a 4, termina la inyección, se produce una expansión, lo cual la compresión se supone que realiza el intercambio de calor. De 4 a 1, la primera fase escape isócara. El punto 4 se supone que abre instantáneamente la válvula de escape y se supone que los gases quemados salen tan rápido al exterior. De 1 a 0, segunda fase de escape isóbara. Los gases residuales que quedan al interior del cilindro son expulsados al exterior del pistón durante el recorrido del 1 a 0 hasta el punto muerto superior. Ciclo real. Es el que refleja las condiciones efectivas de funcionamiento de un motor. Cuando se representa un diagrama de presión-volumen, también es denominado diagrama indicado. Aquí tenemos la pequeña gráfica de color ideal, que es el color rojo, y el ciclo real es el de color azul. En un ciclo real, los motores diésel no generan un trabajo ideal, sino que es necesario realizar un estudio de un motor real, con un fluido real, para obtener el trabajo generado por esta máquina térmica, que lo hace a través de sucesivas transformaciones termodinámicas, para convertir el poder calorífico del combustible en trabajo mecánico. Es por eso que para analizar es necesario construir
el ciclo real o diagrama indicado del motor. Se llama trabajo indicado porque se obtiene con un aparato pequeño denominado indicador, cuyo principio de funcionamiento en este esquema, pues necesitamos un aparato que nos mida en tiempo real cuál es la precisión o cuál es la presión que se genera en el interior del cilindro producto de todos sus tiempos y cuál es la posición del cilindro en cada lugar para ir graficando esta curva real de presión en función del volumen. En este esquema vemos un conducto que está conectado al interior del cilindro para registrar las variaciones de presiones y este se comunica con un pequeño pistón con un resorte que seguidamente por cambios de presiones graficará con el extremo de una punta en un diagrama de presión-volumen. Entonces aquí vemos un diagrama de presión-volumen, un diagrama indicado de ciclo real. Se observa que están superpuestos lo que son el ciclo teórico, el ciclo indicado. El ciclo teórico y el ciclo indicado, al observarlos, podemos ver las diferencias de formas y diferencias de valores máximos de trabajo generado y presiones alcanzadas. Tenemos los puntos de A, B y C que están distribuidos en el diagrama. En cuanto a lo primero, tenemos la expiración o admisión. No se producen a presión constante, sino que existe una típica depresión de la expiración. A su lado podemos observar que tenemos las pérdidas por bombeo, la letra D. Es el escape que le da energía para vencer el rozamiento y poder evacuar los gases, producto del escape que no tiene oxígeno, generando un área negativo o trabajo negativo, también llamadas pérdidas por bombeo carga. Esto está en el punto negativo. Bien, tenemos la C, ¿no? Acá la apertura de válvula de escape. Es el motor cuando genera suficiente trabajo, es beneficiario. Se tiene que abrir la válvula de escape para tratar de empezar o ceder en el interno del cilindro y así minimizar las pérdidas del escape. En el siguiente tenemos la combustión no instantánea. En el caso del punto B, que tenemos acá arriba, la combustión no instantánea ni isobárica. Existe un tiempo en el que el combustible encuentra el oxígeno necesario para empezar a combustionar en un punto y luego propagar esa combustión en todo el cilindro. Y finalmente tenemos en el punto A las pérdidas de calor. Como el cilindro está refrigerado para asegurar el buen funcionamiento del pistón, a una cierta parte del calor del fluido se transmite a las paredes. Se produce, por tanto, una pérdida del trabajo útil correspondiente a la superficie A de la imagen. Diferencias entre el ciclo real y ciclo ideal. Las principales diferencias que surgen entre el ciclo ideal y ciclo real son a través de los valores de presiones, temperaturas y combustión, ya que esta no se verifica una presión constante como sucede en el ciclo real. En el ciclo ideal se generan pérdidas asociadas al proceso, mientras que en el ciclo real el trabajo en el diagrama presión-volumen es menor al valor ideal. Como se observa en la imagen, en el proceso de admisión, el cilindro conectado al pistón se desplaza hacia abajo, permitiendo la entrada del aire al sistema que se encuentra en presión atmosférica. Esta se representa por una recta horizontal. En el proceso de compresión, el pistón que es empujado por un mecanismo sube comprimiendo el aire haciendo que aumente la temperatura. Dada la velocidad con la que surge este proceso, no se genera transferencia de calor entre el cilindro y el ambiente. En el proceso de combustión, se inyecta el combustible diésel al cilindro generando así una autocombustión. La presión se mantiene constante y el volumen aumenta. En el gráfico se representa como una línea horizontal. En el proceso de expansión, la combustión empuja el pistón hacia abajo realizando el trabajo sobre él. No hay transferencia de calor entre el ambiente y el cilindro.
En el proceso de escape, cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece constante. El pistón empuja el aire hacia el exterior. Se abren las válvulas de escape y el gas generado sale al exterior por la compresión. Análisis de pérdidas. Estos se presentan por tres tipos: purga, golpe y fricción. En la pérdida por purga se da por una apertura temprana de las válvulas de escape. En la pérdida por golpe se da por una fuga de gases comprimidos. Y en la pérdida de fricción se da por un punto de operación en el motor. Pérdidas por fricción. El coeficiente de fricción depende de la propiedad del lubricante, la velocidad y la carga a la que están sometidas las superficies de rozamiento. Pérdidas en el motor. Algunos elementos del motor en los que se producen las principales pérdidas de rozamiento son en segmentos del pistón, falta del pistón y sistema de distribución de gases. Los factores que afectan a la pérdida por fricción son el peso de las piezas, las fuerzas de inercia, las fuerzas debidas a los gases. Pérdidas de bombeo. Estas pérdidas tienen origen en el proceso de renovación de la carga. En un motor de 4 tiempos, las líneas representan la evolución de los procesos de admisión y escape. Conforman el lazo de bombeo y el área cerrada que existe entre ellas representa el trabajo de bombeo. Los factores que afectan las pérdidas de bombeo son pérdidas de carga en el sistema de admisión, contrapresión de escape, diagrama de distribución de motor, geometría de los colectores y regulación de la carga. Procedimientos para determinar las pérdidas mecánicas. Método de deceleración libre. Consiste en medir la deceleración angular que tiene el motor al eliminar el suministro de combustible. Método de arrastre. Consiste en determinar la potencia que se necesita para arrastrar el motor con el suministro de combustible interrumpido. Método Morse. Este método consiste en interrumpir el suministro de combustible en uno de los cilindros y medir la potencia del motor en esta condición. Esta operación se debe de repetir en cada cilindro. Método de diagrama de indicador. Consiste en obtener el diagrama de indicador presión-volumen de forma simultánea, donde se puede obtener la presión media indicada y el par del motor para poder determinar la presión media efectiva. Método Williams. Este método se refiere al consumo horario del combustible y la presión media efectiva en un régimen de giro constante. Aplicaciones del ciclo diésel. Maquinaria agrícola y vehículos de propulsión oruga. En estos dos tipos de maquinaria es muy común encontrar motores diésel, ya que brindan una mayor fuerza y mejoran el rendimiento mecánico. Propulsión ferroviaria y marina. Aquí el uso del ciclo diésel da una mayor potencia, lo que significa que se puede usar para transportes de carga como para transportes de velocidad, tanto en trenes como barcos. Propulsión aérea y automóviles. En estos dos aplicativos, el ciclo diésel genera un menor consumo de combustibles. Para transportarse distancias largas son más económicos y presentan una mayor durabilidad. Generador eléctrico y accionamiento industrial. El ciclo diésel, al ser muy potente, hace que resista trabajos pesados. Aquí encontramos generadores industriales, bombas, compresoras de tornillo, etc. Esta animación describe el principio básico de los motores diésel por medio de un motor de 4 tiempos de 4 cilindros en línea. Un motor de 4 cilindros en línea tiene 4 cilindros montados en línea recta. Los ejes de leva operan las válvulas. En esta animación, cada cilindro tiene 4 válvulas, de las cuales 2 son válvulas de entrada y 2 son válvulas de escape. El sistema de inyección de combustible suministra combustible a los cilindros.
Los pistones son forzados hacia abajo durante el tiempo de combustión. La fuerza ejercida sobre los pistones se transmite a través de la biela a la caja de engranajes. En un motor de 4 cilindros en línea, siempre hay un pistón que realiza uno de los 4 tiempos. En consecuencia, los motores de 4 cilindros suelen funcionar más suavemente que los motores de 1 y 2 cilindros. Un motor diésel de 4 tiempos tiene los mismos tiempos que un motor de ciclo Otto: admisión, compresión, combustión, escape. Durante el primer tiempo, el motor diésel aspira el aire a través de las válvulas de admisión. Durante el segundo tiempo, las válvulas de admisión están cerradas y el aire es comprimido. La temperatura del aire se eleva y alcanza casi 1300 grados Fahrenheit porque el aire es altamente comprimido en el cilindro. Durante el tercer tiempo se inyecta combustible diésel en el cilindro. El combustible se enciende debido a la alta temperatura del aire. La combustión empuja el pistón hacia abajo. El pistón transfiere la energía al cigüeñal. Durante el cuarto tiempo, el combustible quemado sale por las válvulas de escape abiertas. A continuación, se inicia de nuevo el ciclo. Una gran ventaja de los motores diésel es que suelen ofrecer entre 25 y 30% de mejor economía de combustible que los motores de gasolina y similares. A continuación explicaré algunas técnicas y o métodos para aumentar la eficiencia del motor diésel y ciclo diésel. La segunda ley de la termodinámica expresa que ninguna máquina térmica es capaz de convertir en trabajo mecánico todo el calor aportado. Por ello, solo una parte de la energía química aportada por el combustible es transformada en trabajo. En el ciclo diésel, el mantenimiento preventivo se lo realiza para brindar un mayor beneficio al momento de operar un motor con altos estándares de eficiencia energética. Esto depende del tipo y antigüedad del motor, supervisando de manera periódica los diferentes tipos de filtros como son aceite, combustible, aire y también los lubricantes. Los filtros de aceite recogen las impurezas que circulan por las entrañas del motor, evita que cualquier viruta metálica pueda dañar los materiales internos del motor. Los filtros de combustible, su trabajo es retener las impurezas derivadas de los combustibles para que no interfieran en el flujo del combustible. Y los filtros de aire, que es una parte importante del motor, pues está en juego si la suciedad entra. Y finalmente, el mantenimiento de la lubricación es muy importante, ya que minimiza las pérdidas de potencia, se utiliza menos combustible y el motor se mantiene a una temperatura más baja, ya que proporciona un efecto de enfriamiento. También genera menos desgaste de las piezas móviles del motor, proporciona un efecto de amortiguación contra las vibraciones causadas por el motor, realiza una limpieza interna del motor y genera menores costos en reparaciones o repuestos. Como tercera modificación tenemos a la sobrealimentación. La potencia que es capaz de generar un motor depende básicamente de la cantidad de oxígeno que es capaz de hacer reaccionar con el combustible, por lo que cuanto más aire es capaz de bombear una mecánica, más fuerza tiene. Para conseguir que en un motor entre mucho aire, aumentando el volumen interno para que quepa la mayor cantidad posible o comprimir el aire para que sea capaz de entrar mucho en la cilindrada pequeña, lo que se conoce como sobrealimentación, se consigue comprimiendo el aire antes de meterlo en los cilindros. Para ello se emplean diferentes dispositivos, siendo el más utilizado el turbo. En una aplicación muy conocida ya hace mucho tiempo es que este método ha sido aplicado a los aviones. Como cuarto punto tenemos algunos principios básicos de funcionamiento que ofrecen varias posibilidades para incrementar la potencia del motor. Una de ellas es el aumento de la cilindrada, que permite incrementar la potencia ya que hay más aire disponible en la cámara de combustión, por tanto se puede quemar más combustible. Este aumento puede lograrse incrementando el número de cilindros o el volumen de cada cilindro. En general, esto deriva en motores más grandes y más pesados. También podemos aumentar las revoluciones de motor, que se consigue aumentando el número de carreras de explosión por unidad de tiempo, todo esto considerando si existe una estabilidad mecánica. Y también mediante un turbocompresor, que es una turbina en forma de caracol que se conecta al colector de escape del motor. Son los propios gases de escape los que hacen girar esta, que a su vez se une a la admisión de aire.
De esta manera el aire de la admisión está comprimido para ser posteriormente introducido a presión en las cámaras de combustión del motor. El resultado es una mayor potencia y un rendimiento termodinámico mejor. Se trata, por tanto, de un sistema más eficiente, motivo por el cual los fabricantes apuestan por él hoy en día. Además, estos turbos entregan todo su potencial en un determinado régimen de vueltas, por no hablar de su gran temperatura que generan. Con todo lo explicado, lo que se busca es tener un mayor rendimiento del motor diésel. Conclusiones. Los principales procesos que originan las pérdidas mecánicas son pérdidas de fricción, pérdidas de bombeo y pérdidas de accionamiento de auxiliares, en las cuales el 60% representa las pérdidas por fricción, el 25% las pérdidas por bombeo y el 15% las pérdidas por accionamiento de auxiliares. Los motores diésel también demandan mantenimiento y combustible, que dan mucho de sí. Es por esta razón que se convirtió en el motor de la industria, el comercio y la globalización. Desde entonces se fueron modificando para así poder obtener un mayor rendimiento. Las aplicaciones más habituales son en maquinaria pesada o agrícola, en camiones de carga, automóviles de turismo y competición, vehículos comerciales e industriales, propulsión ferroviaria. En los motores diésel son muy habituales en maquinaria y transporte pesados, en la propulsión marina, vehículos de propulsión a oruga y grupos generadores de energía eléctrica.